estos jóvenes, un poco que ya lo hemos estado manejando, los medios de cultivo son sumamente importantes desde la preparación, que tiene que estar en condiciones estériles, y darle a la bacteria lo necesario para que pueda crecer. Porque nosotros, o sea, ella en su ámbito, en su hábitat natural, normal, ella pues va a crecer, la bacteria, ¿no? En general, las bacterias, todos los microorganismos van a crecer muy bien, pero cuando nosotros lo aislamos a un medio de cultivo, la estamos sometiendo a un proceso de estrés, créanlo o no. Entonces la bacteria toma su tiempo en reconocer en qué medio están para poder desarrollarse. Por eso que clínicamente hablando, y no quiero dedicarme solo a la línea de microbiología farmacéutica, sino clínicamente hablando, porque estamos dentro de un grupo, ¿no?, de salud. Clínicamente hablando, el analista, el microbiólogo, el tecnólogo, el que desarrolla estas prácticas de cultivo de muestras, tiene que ser muy expertise en este sentido, y no tenemos que aprendérnoslo todo de memoria. ¿Por qué? Porque para cada muestra biológica tenemos protocolos de trabajo, y cada laboratorio, cada institución, cada hospital, cada centro donde se trabaje análisis de cultivo de bacterias, estamos hablando de bacterias, y cuando llega el punto de hablar de hongos, hablaría de hongos, en este caso de bacterias, pues tenemos protocolos de trabajo que se ajusten a la realidad del ambiente donde están. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo que seguir una prueba hacer una prueba serológica, y si el laboratorio no cuenta con un microscopio de fluorescencia, pues yo no podría proponer una prueba de inmunofluorescencia indirecta o directa. O sea, ajustarnos a la realidad que vivimos. Por lo tanto, hay medios y medios de cultivo. Hay una infinidad de medios de cultivo. ¿Qué son los medios de cultivo? Son preparaciones que están diseñadas para las exigencias de cada grupo microbiano. Entonces yo les puedo dar desde un medio base hasta un medio muy selectivo y muy especial, o puedo colocar un medio de transporte para transportar la muestra de un departamento a otro de repente, o de un lugar a otro, y simplemente me demore con el tráfico que hay ahora, me demore 3, 4 horas. Entonces necesito medios adecuados. Entonces eso es un medio de cultivo, condiciones necesarias, requerimientos necesarios que necesita esta muestra biológica que he obtenido para poder llevar al laboratorio, o en su defecto la persona va al laboratorio llevando su muestra de orina, sus muestras de heces, o dice, oye, me tienen que hacer un raspado de piel, un cultivo de piel, un cultivo de raspado de piel. Entonces se presenta al laboratorio, ¿no? Y igual se le desinfecta la zona para hacer un raspado y cultivarlo. O me dicen, mire, me han dado la orden que tengo que hacerme de esta herida, secreción de herida, entonces lo hace. Tengo que hacer mi hisopado, el hisopado pues lo tiene que hacer in situ en el laboratorio. Entonces uno no es que se aprenda los medios de cultivo, sino que se sigue protocolos de trabajo. Entonces, en composición, los medios de cultivo tienen lo mínimo y necesario, y hasta más, dependiendo del requerimiento que necesite la posible bacteria que esté dañando a esta persona. Entonces vamos a tener macroelementos como proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera, microelementos que son en pequeñas cantidades, de repente algunos minerales, o factores de crecimiento, como por ejemplo podemos tener vitaminas, o podemos también tener factores como antibióticos que de repente el medio lo necesita. Otro elemento que no puede dejar de faltar en un medio es el agua, y pues si es un sólido, medio de cultivo sólido, necesitamos el agente solidificante, que en este caso es el agar-agar, que es producto de la obtención de las algas. Entonces, mis queridos chicos, según su composición puede ser natural, sintético o semisintético. Casi nosotros utilizamos este segundo, que es sintético. Según su consistencia, el medio de cultivo puede ser líquido, sólido o semisólido. Según la aplicación, para qué es lo que yo quiero buscar, puede ser básico, puede ser enriquecido, selectivo, diferenciales de transporte, etcétera. O sea, depende de qué cosa voy a trabajar con esta muestra. Solo lo quiero transportar y llevarlo a un laboratorio, entonces obtengo el material en un medio de transporte y lo llevo al laboratorio, y el laboratorio sabrá lo que hace. O sea, ahí termina mi función, si es un medio de transporte.
Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos. Entonces, por su función, tenemos medios de enriquecimiento que nos ayudan muchísimo, los selectivos que me selecciona uno de otro y los diferenciales que ingresan pues perfectamente las pruebas bioquímicas que son sumamente interesantes. Nosotros ya vimos un poco estas pruebas bioquímicas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen indicadores que me van a virar el color y que me va a ser mucho más fácil, ¿no? El reconocimiento. Aquí tienen ustedes un poco más de literatura, esto es para ustedes, yo no lo voy a leer, todo lo que es literatura ustedes lo trabajan. Entonces un agar nutritivo pues me va a detectar, pues no es un agar selectivo, es un agar simple, un agar nutritivo entre comillas simple, y va a crecer casi generalmente todo lo que están a temperatura ambiente y los que no requieran tanto, ¿no? Generalmente van a crecer los mesófilos, aquellos que están aquí bordeándonos y no nos damos cuenta. Un agar sangre es un medio de enriquecimiento. ¿Por qué? Porque tiene la sangre. Este agar nutritivo se puede transformar en un medio de enriquecimiento cuando yo adiciono un poco de sangre. ¿Sangre de quién? Dirán ustedes. ¿Sangre de quién? Bueno, sangre de los animalitos. Casi siempre se obtiene sangre del ganado ovino, puede ser bovino, caprino, y finalmente también puede ser hasta del hombre, ¿no? Si uno quiere. Ya, sí. Amy, lo voy a contestar después porque estoy en clase. Entonces, sobre todo este agar me va a permitir, el agar sangre, me va a permitir, una de las cosas que me facilita, aparte de darle todos los nutrientes necesarios al microorganismo, me va a facilitar ver la hemólisis. Hemólisis, que significa lisis de la sangre. Entonces me va a permitir ver halos de inhibición, como por ejemplo, este es un medio riquísimo, muy bueno para toda la línea de los estreptococos. Tenemos estreptococos alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos y gamma-hemolíticos, entonces me va a permitir diferenciar. También me permite que crezca y se desarrolle el Helicobacter pylori, pero no tanto por la hemólisis, sino porque crece en un medio especial. También se puede utilizar para estafilococos, pero sobre todo casi idóneo es para estreptococos. Tenemos uno que se llama agar chocolate, pero no vayan a pensar que tiene chocolate en su medio, en su composición, sino que se asemeja a un color del chocolate, pero es porque la sangre ha sido calentada a una temperatura un poquito más alta, o sea, no se le pone, ¿no? Se somete al agar cuando el agar está a una temperatura de 65 a 70 grados centígrados, cosa que rompe los glóbulos rojos y lo libera y se torna ya no un rojo brillante, porque el agar sangre es un rojo brillante, sino es un agar ya oscuro por la ruptura. Pero esto facilita mucho para el crecimiento y reconocimiento del grupo de los hemófilos, sobre todo la influenza, el tipo B, porque tenemos otros subtipos que también son interesantes. Y en general para Neisseria y las bacterias que necesiten este tipo de medios de cultivo enriquecidos y sobre todo ya listecitos para consumirlo, ¿no? Porque no queremos ver hemólisis, porque estos no producen hemólisis, por eso es que se utiliza agar sangre y o en defecto en algunos que lo necesitan el agar chocolate. Tenemos agar cistina, lactosa, deficiente de electrolitos, como llamado también CLED, ¿no? Muchos investigadores o muchos analistas lo utilizan, este agar CLED, para poder sembrar las muestras de orina, ¿no? Organismo, todo lo que tenga que ver con esta parte de esta muestra del urocultivo. Pero, por ejemplo, es cuestión de gustos. A mí me gusta personalmente, y he trabajado muchos años sembrando todo lo que es urocultivos, utilizando el agar McConkey, obviamente el agar nutritivo para hacer la colecta, para cuantificar cuántas unidades formadoras de colonia existen para poder someter a un agar selectivo y diferencial, que es el agar McConkey, que me permite pues disminuir la carga o casi eliminarla, las gram positivas, y solamente
por el origen, me permite tener a las gram negativas y sobre todo me permite identificar a la famosa Escherichia coli, que es lactosa positiva, dentro de todas las gram negativas que puedo entender, que puede ser salmonella, shigella, etcétera. El agar manitol salado es un agar también interesantísimo, casi exclusivamente por la composición, es que me va a permitir pues reconocer sobre todo a los Staphylococcus aureus, porque me va a crecer, no es rojo, es un color un poco más fucsia, acá se ve de esta forma, pero me va a permitir virar el medio porque tiene un indicador y el Staphylococcus aureus, como su nombre lo dice, aureus es de dorado, me permite tener colonias brillantes amarillas. Entonces acá tienen ustedes algunos medios de cultivo, la definición, los de enriquecimiento, diferenciales, etcétera. Entonces acá les decía que el medio de cultivo agar nutritivo es base, simple, no tiene gran cosa y crecen todos los mesófilos. El agar sangre, miren cómo es rojo brillante, el agar yema de huevo, también es importante para ciertos microorganismos. Y el McConkey, ¿no? Miren cómo ha hecho el estriado, este analista permite separar, sobre todo porque tiene el rojo neutro, me permite entender las lactosas positivas de los gram negativos, al igual que el Staphylococcus, el agar manitol salado que me permite ver si es dorado, aureus, o si no puede ser los otros, o epidermidis, por ejemplo. El agar Salmonella shigella, miren qué interesante, es un agar selectivo y diferencial, porque me permite diferenciar ambos que tienen la misma clínica. Salmonella con shigella, pero Salmonella presenta precipitados oscuros, negruzcos, pero shigella no, entonces es pues interesantísimo, ¿no? Luego tenemos las pruebas bioquímicas, que ustedes también ya lo han visto, ya hemos trabajado con esto, y tenemos pues el TSI, el triple azúcar hierro, que no por gusto tiene esta solidificación, son tubos pequeños, no vayan a pensar que son tubos grandes, son tubos muy chiquititos, en donde máximo entran 3 mililitros de agar, pero se tiene que formar este pico de flauta que es sumamente interesante por todo lo que tienes. Toda la bioquímica me va a permitir verificar e identificar al germen, a la bacteria. Voy a diferenciar género y especie, porque ese es el fin supremo de llevar una muestra a analizar. Oye, estoy con un terrible dolor del estómago, me han hecho una endoscopía y me lo llevan a cultivo. Imagínense, es una técnica súper invasiva, entonces el analista tiene que hacerlo lo mejor posible. Ese cultivo va a demorar 10 días, 7 días como mínimo, está bien. La biopsia pasa por un proceso y se siembra en medios especiales, ¿no? Tiene que tener una microanerobiosis porque necesita, el Helicobacter pylori es una de las más fastidiositas, pero fíjense, la toma de muestras con endoscopía. Oye, me han hecho un esputo para tuberculosis. Hay que tener más paciencia porque no todos manejan las técnicas modernas de los cultivos, pero Mycobacterium tuberculosis se demora entre 3 meses en crecer en el agar tradicional, que es el Owens stingense, que la gran mayoría de hospitales lo siguen utilizando porque no hay tanta inversión para hacer con otro tipo de cultivo que nos aminora el tiempo, sí, pero recuerden que esto pasa no por un antibiograma normal, sino pasa por una baciloscopía totalmente diferente, que es la multidrogoresistencia, que son con placas de lisa, por el cuidado que se tiene con esta bacteria que es altamente contaminante y sobre todo después de haberla sembrado y aislado, estamos ahí con un foco, con un foco súper contagioso si no sabemos manipularlo. No todos trabajan cultivo de perdón, dale con Helicobacter, no todos trabajan cultivo con Mycobacterium tuberculosis porque es muy, muy, muy complejo y muy contagioso. Regreso a mi bioquímica, el TSI. Este es el piquito de flauta que se forma y se lee, ¿no? El TSI que tiene lactosa, sacarosa y glucosa en ese orden y por peso. Entonces, como tienen el indicador rojo de fenol, ¿esto qué cosa va a ser posible? Que si la bacteria fermenta, miren que ya lo hemos visto, estos azúcares me va a permitir tener un amarillo total por el indicador, pero puede fermentar solamente la base y no el pico, entonces se reporta
K sobre K, en este caso que no ha fermentado, K que es alcalino sobre A que es ácido, que es el fondo, o R que es no ha reaccionado, que no es alcalino ni nada, sobre ácido. Y este sí es K sobre A, porque el piquito lo tengo sin virar el color. Son pruebas bioquímicas que de verdad ayudan mucho, sobre todo para las enterobacteriaceae, que ya lo vimos la semana pasada. No solamente el TSI me va a permitir ver la fermentación de estos azúcares, sino que me permite ver si presenta precipitado de color negro, porque degrada, ¿no? El indicador que tiene los componentes y me presenta hidrógeno sulfurado, y también me permite ver si hay presencia de gas o no. Todos estos datos, jóvenes, son interesantes para poder rescatar y decir, oye, estoy frente a esta o la otra bacteria, sobre todo las enterobacterias. El citrato decimos, el IA es otro de las bioquímicas súper interesantes. ¿Qué es lo que se va a evidenciar? Si la bacteria presenta la enzima lisina descarboxilasa. Si está presente esta bacteria, obviamente que por el indicador que tiene, que es el púrpura de bromocresol, va a virar el medio y la va a cambiar y la va a poner pues amarillo si tiene presente la enzima, o la hace púrpura muy, muy, muy alcalina si no está presente, pero crece. Al mismo tiempo yo puedo ver producción de gas. También pues, se puede ver. Entonces se analiza si la bacteria presenta la enzima, y para eso hay formatos, ¿no? Cuando hacemos la bioquímica, que son lo mínimo que no debe faltar, podemos llegar, sobre todo para las enterobacterias, a decir la especie. Muchas veces no, pero en la mayoría sí, porque lo que necesitamos es saber el nombre y apellido de la bacteria, que es el género y especie, para poderla tratar y continuar el protocolo de trabajo que toma tiempo en hacer crecer. Toma tiempo, mis jóvenes, mis queridos jóvenes, aquí, solamente en hacer crecer, toma 42 días, 48 horas. Luego que ya tengo aislado, pues puedo hacer la prueba bioquímica, ya estoy en el tercer día. Luego que ya aislé, o sea, reconozco, tengo que hacer el antibiograma, que toma 2 días. Mínimo estoy tomando 5 días. Suponiendo que el antibiograma me sale a mis 12 antibióticos, me sale que es resistente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar otro día más y volver a hacer otra bioquímica con antibióticos especiales. No siempre se hace todo de rutina porque son gastos innecesarios a veces. Si de 10 antibióticos, 9 me salieron resistentes, la prueba la tengo que repetir porque tengo que trabajar con otros antibióticos. Por eso que cuando uno lleva una muestra a un cultivo, hacerse un cultivo de esta muestra, la que fuese, le van a decir mínimo 7 días o regrese. Si es en clínica, le dicen yo la llamo. Hoy la modalidad esa, lo mando por correo. ¿No es cierto? Pero si fuese en hospital, pues eso sí, no sé cómo manejan ahorita en plena pandemia, pero son máximo 15 días. Es más, no se puede sacar cita, tiene que esperar hasta un mes. Entonces, jóvenes, toma su tiempo un cultivo, porque este es el tercer o cuarto día de hacer bioquímicas. Una vez que se identifica, recién se puede hacer el antibiograma. El citrato, decimos, es otro de los medios de cultivo importantísimo porque su base de este cultivo es el citrato. ¿Y qué cosa nos dice? Que la bacteria solo puede fermentar el citrato a carambas y que tiene azul de bromotimol como indicador, y por eso que verde es así, el citrato. Cuando es positivo se torna por el indicador azul de bromotimol en azul. Y si crece, pero no es citrato positivo, pues entonces no degrada el citrato. Otra de las pruebas que son importantísimas y que no debe faltar en una prueba bioquímica es la prueba del indol. No es porque reconoce el indol, no. No es porque reconoce que la bacteria tiene la enzima triptofanasa. ¿Y qué cosa es esta enzima? Va a degradar al triptofano, porque el medio de cultivo tiene triptofano. Pero ¿qué es lo que hace? Degrada a uno de los subproductos indol, entre otros. ¿Cómo reconozco el indol? Con la presencia de un reactivo de Kovac. Esto es un medio líquido, no es sólido, no tiene pico de flauta, y que se coloca 2, 3 gotitas de reactivo de Kovac y se forma un anillo rojo que se mantiene por horas de horas.
entonces se dice indol positivo. Todo eso va sumando a la búsqueda de ese grupo que se parece muchísimo de las enterobacterias, pero que alberga a muchísimas especies diferentes y que todas son importantes reconocerlas, sobre todo si está causando daño a un ser humano. Hablando de ser humano, o sea, porque estas pruebas cultivos también lo hacen en los animalitos, o sea, en todos, porque hay zoonosis. La prueba de la urea es otra de las pruebas que tampoco puede faltar y que qué cosa reconoce la presencia de la enzima a través de la urea. Recordar que la urea es un medio de cultivo líquido que no se puede esterilizar al autoclave, sino que se esteriliza por la bomba al vacío con el filtro. Esta es una de las más complicaditas y se contaminan mucho, muy rápido. Va a ser positivo cuando el medio de cultivo lo cambia, porque tiene un rojo de fenol como indicador, lo cambia a rosado y decimos ureasa positivo, o sea, presenta. Otra de las pruebas es el rojo de metilo Voges-Proskauer, que son dos RMBP, que van de la manito, juntititas. Nunca se puede hacer, yo solamente voy a hacer rojo de metilo, pero es que no voy a hacer el BP. No es así, porque no pueden dar ambos positivos. Si el rojo de metilo me da positivo, el Voges-Proskauer tiene que ser negativo, si no, pues tengo una contaminación y ahí sonamos porque no hemos aislado la prueba, el germen. El rojo de metilo es porque presenta, ¿no es cierto?, una fermentación mixta y que se reconoce con el indicador rojo de metilo. El Voges-Proskauer está compuesto de otros elementos, también son líquidos, y que me va a dar pues rojo si es que es una fermentación butanodiólica. Por eso les digo, son fermentaciones mixtas. Son fermentaciones diferentes. Si tengo positivo en el rojo de metilo RM, pues no voy a tener positivo en el BP. Si tengo positivo en el Voges-Proskauer, tengo negativo en el rojo de metilo, porque esta es una fermentación butanodiólica y la otra mixta. Qué interesante, jóvenes, porque vamos segmentando y vamos direccionando con estas pruebas para ver qué bacteria es, género y especie, si es que se puede, porque muchas veces no se puede llegar a la especie, sobre todo con salmonelas, pero basta que tengamos salmonela, ya es patógeno. Entonces aquí tenemos un ciclo de diagnóstico, ¿no? En la etapa preanalítica, todas estas consideraciones que se tienen en cuenta para llevar a cabo, y la etapa postanalítica, todo lo que hace el laboratorio para poder dar el tratamiento. Nosotros no damos. Este video, no, sí tengo que pasarlo, porque yo estoy pensando que después tengo con ustedes, yo no tengo con ustedes otro día, y con esto terminamos. Entonces, mis queridos jóvenes, un 5, por favor. Este video no es muy largo. Medios de cultivo en el laboratorio de microbiología. Los medios de cultivo son sustratos naturales o artificiales que contienen ciertos nutrientes que son necesarios para el crecimiento de los microorganismos como bacterias y hongos, los cuales son estudiados en el laboratorio de microbiología. Los medios de cultivo se clasifican según su estado físico, según su composición o utilización y según su origen. Según su estado físico, se tienen medios de cultivo sólidos, los cuales vienen en tubos de ensayo y cajas de Petri. Hay otros medios de cultivo que son semisólidos, que tienen una consistencia muy gelatinosa y son usados para ver el movimiento de los microorganismos. Por último, se encuentran los medios de cultivo líquidos, los cuales vienen en tubos de ensayo y son usados para el transporte o la toma de muestra inicial para el desarrollo de microorganismos. Según su composición o utilización se tienen agares nutritivos, los cuales son los que se usan para darle enriquecimiento a las primeras muestras, esperando que el microorganismo se desarrolle. También existen en esta clasificación medios de cultivo selectivos, los cuales inhiben la microbiota acompañante, permitiendo el desarrollo de solo uno o dos microorganismos. Y los medios de cultivo diferenciales, que como su nombre lo indica, su función es diferenciar el crecimiento de microorganismos gram positivos o gram negativos. También se clasifican según su origen,
que pueden ser sintéticos, semisintéticos o naturales. La presentación comercial de los medios de cultivo es en frascos, como los que se ven en pantalla. Se tomará como ejemplo uno de los frascos. En la etiqueta se encuentra la información de la casa comercial, su uso, la cantidad que contiene, los diferentes nombres en diferentes idiomas, el lote, la fecha de vencimiento y la temperatura a la que se debe almacenar. Al girar el frasco se encuentra la siguiente etiqueta, la cual muestra la fórmula o los ingredientes que componen el medio de cultivo. En la siguiente etiqueta se encuentra la forma de preparación y su presentación, la cual es granulada o en polvo, y se prepara de una forma muy similar como se prepara una gelatina casera. Al final se colocan en cajas de Petri y terminan teniendo una consistencia gelatinosa, o también se pueden poner en tubos de ensayo dependiendo de la finalidad que tenga.